A continuación, en este tutorial vamos a aprender a insertar unos elementos que resultan bastante útiles dentro de las presentaciones en PowerPoint, y es lo que se conoce con el nombre de formas. Bien, las formas aparecen en otras aplicaciones de Microsoft Office, como puedan ser el procesador de texto, la hoja de cálculo, etcétera. Pero quizás en PowerPoint adquieren una importancia, una relevancia grande debido a que nos ayudan a que nuestras presentaciones pues sean más vistosas y sobre todo más cómodas de realizar. El icono de formas lo tenemos en la pestaña de insertar, lo tenemos aquí en la parte superior, y aquí podéis ver que si hacemos un clic en la pestaña en el control de formas, podemos ver una serie de formas que ya vienen predeterminadas. Por ejemplo, si elegimos un triángulo, aquí lo tenemos, hacemos un clic, arrastramos sobre la superficie de la diapositiva y ya tenemos nuestro triángulo, que será un elemento al cual nosotros podremos realizarle multitud de modificaciones. Por ejemplo, si hacemos un clic sobre él con el botón izquierdo y arrastramos, conseguiremos desplazarlo en la pantalla. Al hacerle un clic aparece marcado en su contorno con los elementos o con los puntos de dimensionado. Como podéis ver, si hago un clic con el botón izquierdo en uno de ellos, pues puedo cambiar o modificar las dimensiones de mi triángulo. Puedo cambiarle también el aspecto, es decir, si le hago un doble clic aparecerá aquí, como podéis ver, una galería donde puedo elegir el estilo que yo quiero para mi triángulo, verde. Puedo agregarle texto en el interior si presiono el botón derecho sobre el triángulo. Presionando el botón derecho aparece una opción que dice modificar texto, de tal forma que se pone un cursor de escritura y yo podría escribir aquí triángulo. Bien, una vez que he escrito este texto dentro del triángulo, evidentemente si me voy al botón de inicio podré cambiar, como podéis imaginar, pues podré cambiar la fuente, podré cambiar el color, podré cambiar lo que es la fuente para la rotulación del objeto, cualquier propiedad que se pueda cambiar en el texto en este caso. Bien, el número de objetos que se puede insertar en una presentación de PowerPoint pues evidentemente es ilimitado. Lo que sí debemos de tener claro es cómo manejar estos objetos y cómo ordenarlos, por decirlo de alguna manera. Vamos a explicar este concepto de una forma bastante sencilla. Vamos a insertar otra forma, aquí la tenemos, seleccionamos y vamos a insertar, por ejemplo, un rectángulo, aquí lo tenemos, hago un clic, arrastro. Bien, como podéis ver, este rectángulo, cuando lo he insertado, si lo superpongo arrastrando sobre el triángulo, queda en primer plano. ¿Por qué? Pues porque el triángulo se ha colocado primero y los objetos se van colocando, se van superponiendo en el orden en el que han ido insertándose, de tal forma que si el rectángulo se ha insertado después que el triángulo, cuando los coloco uno encima del otro, el rectángulo queda en primer plano. Pero en ocasiones lo que nos puede interesar es cambiar este orden. Bien, cambiar este orden es bastante sencillo, porque si presionamos el botón derecho sobre el rectángulo, aparece una opción que nos dice traer al frente o enviar al fondo. Si seleccionamos la opción enviar al fondo, se va, como podéis ver, ¿de acuerdo?, detrás de nuestro triángulo. Si tenemos tres objetos, vamos a insertar un tercer objeto, por ejemplo este rombo. Bien, lo vamos a insertar y vamos a observar lo siguiente. Vamos a cambiar el color haciéndole un doble clic y vamos a elegir otro color distinto para diferenciarlo. Aquí lo tenemos, rojo. Si lo arrastro, como podéis ver, al superponerlo sobre las otras dos figuras queda en primer plano. En ocasiones lo que me interesa es, cuando hay tres objetos, no colocarlo al fondo, sino colocarlo entre dos objetos. Por ejemplo, colocarlo entre este rectángulo y colocarlo entre este triángulo. Bien, no puedo utilizar la opción que he dicho antes, que era botón derecho, enviar al fondo, porque si lo envío al fondo, como podéis ver, se queda en el último plano, es decir, los otros dos objetos se superponen. ¿Qué es lo que habría que hacer aquí? Pues realmente vamos a deshacer esta operación que hemos hecho ahora mismo, vamos a colocarlo tal y como estaba, y en este caso lo que quiero es, con el botón derecho, seleccionar la opción enviar al fondo, pero no lo envío al fondo, sino que lo envío atrás. Al hacer un clic, como podéis comprobar, lo que hace es enviarse
una capa por detrás de la que está, es decir, se ha quedado ahora mismo justamente entre los dos objetos. Con esto se puede cambiar perfectamente el orden de unos elementos y otros. Bien, por último, lo que vamos a aprender ahora es a reutilizar estos objetos. Es decir, yo, por ejemplo, me coloco en una diapositiva nueva, presiono el botón derecho, le digo nueva diapositiva, vamos a eliminar los títulos, los tenemos aquí, hago un clic con el botón izquierdo, presiono suprimir y hago aquí un clic con el botón izquierdo y presiono suprimir. Bien, si yo quiero estos elementos aquí con las mismas propiedades en esta diapositiva, pues lo único que tengo que hacer es botón derecho copiar y hacer un clic aquí y decirle botón derecho pegar. ¿De acuerdo? Bien, ya lo tengo pegado y como podéis ver es un nuevo objeto que guarda las mismas características del objeto inicial que yo acabo de pegar. Otra cuestión importante cuando estamos manejando distintos tipos de objetos es lo que se conoce como agrupamiento. En ocasiones nosotros vamos a realizar o vamos a diseñar elementos de nuestras presentaciones a base de figuras básicas de las que tenemos en la galería. Y en ocasiones pues necesitamos desplazar esos elementos, pero claro, no desplazarlos uno a uno, porque nos puede ocurrir que nos interese moverlos conjuntamente. Por ejemplo, vamos a suponer, yo voy a colocar este triángulo aquí lo tenemos, y vamos a colocar este rectángulo aquí. Supongamos que esta figura que yo he colocado aquí, vamos a eliminar este elemento de aquí y de esta forma aprendemos a eliminar un elemento. Es tan sencillo como hacer un clic y presionar suprimir, conseguimos eliminar el elemento. Fijaos, tenemos ahora mismo una figura que es esta que tenemos aquí. Si yo quisiese esta figura desplazarla a la parte inferior izquierda de la diapositiva, pues evidentemente si pincho sobre uno de los elementos me llevo únicamente, como podéis ver, ese elemento. Existirían dos posibilidades para mover esta figura. Una sería presionando la tecla mayúsculas del teclado y al hacer un clic en una de las figuras y un clic en la segunda figura aparecen marcadas las dos y podría desplazarlas. Bien, cuando se trata de dos figuras o de dos elementos, pues puede resultar sencillo hacerlo así, pero si tenemos varios elementos, vamos a insertar, por ejemplo, nuestro rombo, vamos a insertar una flecha, vamos a insertar una cara. Bien, fijaos, todos estos elementos yo puedo tenerlos de esta forma, porque he hecho un diseño de esta forma, y ahora resulta que necesito moverlos o desplazarlos todos. Bien, si hago un clic en uno de ellos, me voy a llevar solo, única y exclusivamente ese elemento. ¿Qué podemos hacer si esta imagen se debe comportar como una unidad? Pues lo que se conoce como agrupamiento, es decir, nosotros todos los objetos que hemos insertado en una diapositiva los podemos agrupar para que se comporten como una unidad. ¿Cómo se hace esto? Pues pulsando la tecla Shift del teclado y al ir haciendo clic en cada uno de los objetos que quiero agrupar, aparecen todos marcados y ahora presiono el botón derecho y le digo agrupar. Bien, podéis observar cómo puedo agruparlos si hago un clic en la opción agrupar y a partir de ahora esto se comporta como un elemento, es decir, lo puedo mover. La siguiente pregunta sería plantearse si existe la posibilidad de desagrupar elementos. Pues existe esa posibilidad de desagrupar elementos. Es tan sencilla como hacer un clic sobre un grupo de elementos que esté previamente agrupado, evidentemente, presiono el botón derecho del ratón sobre él y ahora en la opción agrupar lo que aparecerá activo será desagrupar. Si hago clic en desagrupar, como podéis ver, los elementos ya están totalmente libres. Bien, en esta serie de operaciones, básicamente lo importante es que el usuario tenga claro qué es lo que quiere hacer en cada uno de los momentos, y sus figuras las formará pues en función de sus necesidades. Como podéis ver, existen muchos tipos de figuras, por ejemplo flechas. Yo puedo colocar una flecha, puedo modificar su trayectoria, ¿de acuerdo? Cuando colocamos un elemento y nos aproximamos a otra figura,
automáticamente, si os lo podéis apreciar, aparecen una serie de puntos marcando la figura con la que estoy conectando para que la conexión sea directa. Es decir, si soltamos, de esta forma identificamos puntos de conexión rápidamente. Y bueno, una vez que ya tengamos nuestras figuras, pues evidentemente lo único que nos quedaría sería decirle archivo, guardar como, elegir el nombre de nuestra presentación, vamos a llamarle por ejemplo figuras, y si la queremos en pptx para continuar editando, o si la queremos en ppsx, que ya recordáis que ppsx es la opción que nos va a permitir ejecutar la presentación desde el mismo momento en que hacemos doble clic al archivo. Vamos a guardarla en pptx, le decimos guardar y hemos finalizado nuestra inserción de figuras, y de esta manera hemos aprendido de una forma rápida a insertar figuras, cambiarle las propiedades, agruparlas, desplazarlas y eliminarlas.